Tema 7. Movimiento turbulento de líquidos en conductos, parte 3. Magnitudes de remanso para líquidos perfectos. Las magnitudes de remanso se obtienen decelerando el fluido desde su velocidad v hasta una velocidad 0 de forma estacionaria, isentrópica y sin fuerzas másicas. De la definición se deduce que la entropía de remanso va a ser igual a la entropía. Cuando estudiemos la ecuación de la energía, veremos que si el proceso es estacionario, isentrópico y sin fuerzas másicas, la entalpía de remanso, que es la suma de la entalpía más la velocidad al cuadrado partido por 2, también se conserva. Esto va a ser cierto tanto para líquidos como para gases. Empleando las relaciones termodinámicas de líquidos, llegaremos a las demás magnitudes de remanso. De que la entropía menos la entropía de remanso ha de ser igual al calor específico por el neperiano de T entre T sub 0, llegamos a la conclusión de que la temperatura de remanso es igual a la temperatura. Como la densidad es constante, se deduce que la densidad de remanso es igual a la densidad. La energía interna menos la energía interna de remanso es igual al calor específico por el incremento de temperatura. De aquí se desprende que la energía interna de remanso ha de ser igual a la energía interna. Por último, la entalpía es igual a la energía interna más la presión entre la densidad, de lo que se deduce que la presión de remanso va a ser igual a la presión más ρv al cuadrado partido por 2. Tened cuidado con el hecho de que aquí no aparece la densidad y sin embargo aquí sí. Recordad también que todas estas expresiones son válidas para líquidos, no para gases. Las únicas que son válidas para líquidos y para gases son las definiciones, es decir, la entropía de remanso y la entalpía de remanso. Condición de contorno a la salida. Veamos cuál es la presión a la salida cuando un líquido que se encuentra en un depósito o en una tubería descarga a un ambiente. En la primera imagen vemos cómo la salida del depósito está bien diseñada, ya que tiene bordes suaves y las líneas de corriente son horizontales. En la segunda imagen vemos cómo la salida está mal diseñada, ya que los bordes no son suaves, y de nuevo las líneas de corriente son horizontales. Que las líneas de corriente sean horizontales implica que la presión a la salida es igual a la presión del ambiente al que descarga. Si en el ambiente tenemos la presión atmosférica, la presión a la salida será P sub A. Si en el ambiente tenemos una presión P1 porque está presurizado, la presión a la salida será P1. Y si en el ambiente tenemos P sub A más ρGH porque hay fluido estática, pues la presión a la salida será P sub A más ρGH. ¿Por qué decimos que las líneas sean horizontales implica que la presión a la salida es igual a la del ambiente al que descarga? Porque cuando la presión a la salida es mayor que la presión del ambiente al que descarga, las líneas de corriente se abren. Y cuando la presión a la salida es menor que la presión del ambiente al que descarga, las líneas de corriente se cierran. Estas dos situaciones pueden darse en gases, pero no en líquidos. Los líquidos siempre tienen una presión a la salida igual a la del ambiente al que descargan. Condición de contorno a la entrada. Veamos cuál es la presión a la entrada en la unión de un depósito y una tubería. En la primera imagen tenemos una entrada mal diseñada. Los bordes son abruptos y por tanto aparecen zonas de recirculación. En la segunda imagen tenemos una unión bien diseñada. Los bordes son suaves y no aparecen zonas de recirculación.
Lógicamente, en la primera imagen hay una mayor pérdida de energía que en la segunda. Para determinar la presión a la entrada de una tubería, vamos a estudiar lo que le sucede a una partícula fluida que viaja desde un punto del depósito que se encuentra cerca de la entrada a la tubería hasta un punto que se encuentra en la entrada de la tubería. Ambos puntos están separados por una distancia longitud de la boquilla. El número de Reynolds va a ser grande y por tanto vamos a poder utilizar la ecuación de movimiento turbulento. El número de Strugel es el tiempo de residencia entre el tiempo característico. Como la boquilla es corta, el número de Strugel va a ser mucho menor que la unidad y vamos a poder despreciar la derivada temporal. El número de Froude va a ser grande, ya que la boquilla es pequeña, y vamos a poder despreciar el término de fuerzas másicas. Por último, lambda L partido por D va a ser mucho menor que la unidad, ya que la boquilla es corta, y vamos a poder despreciar el término de fricción. Nos queda, por tanto, que la presión de remanso se conserva. Si la entrada está bien diseñada, la presión de remanso a la entrada de la tubería ha de ser igual a la presión de remanso en el punto D. Definición de presión de remanso: presión a la entrada más ρ velocidad a la entrada al cuadrado partido por 2. Definición de presión de remanso: presión en D más ρ velocidad en D al cuadrado partido por 2. El punto D se encuentra en el depósito que está en situación de fluido estática y por tanto la velocidad es 0. Obtenemos que la presión a la entrada de la tubería es la que tenía el depósito menos ρv al cuadrado partido por 2. El fluido ha perdido una cantidad de energía igual a ρv al cuadrado partido por 2 debido a la succión. Al fluido le cuesta energía pasar de la situación de fluido estática del depósito a pasar a la situación de movimiento turbulento de la tubería. Si la entrada está mal diseñada, la presión de remanso a la entrada de la tubería será igual a la presión de remanso en D menos K ρv al cuadrado partido por 2. K es el factor de pérdida de carga localizada y se determina experimentalmente, nos lo da el fabricante. De aquí se deduce que la presión a la entrada de la tubería será la del depósito menos 1 más K ρv al cuadrado partido por 2. El fluido pierde ρv al cuadrado partido por 2 debido a la succión y pierde K ρv al cuadrado partido por 2 debido al mal diseño de la entrada. Cuando nos encontremos con codos, válvulas, ensanchamientos o estrechamientos, vamos a poder utilizar que la presión de remanso antes menos la presión de remanso después del elemento en cuestión va a ser igual a K por ρv al cuadrado partido por 2.